Pues vamos comenzando ya con el tema, ¿va? Muchas gracias por acompañarnos a tiempo. Y pues empezamos dando un pequeño repaso de lo que se ha visto, más bien de lo que se vio en la sesión anterior para irnos como integrando, ¿no? La vez pasada vimos el tema o el ensayo de Aurobindo, que vendría siendo el cuarto, titulado El corazón de la enseñanza, ¿va? Donde se planteó más que nada pues todo lo que es más a fondo la filosofía que seguía en ese tiempo Arjuna, y en lo que se basa nuestra percepción de la Gita actualmente, y cómo ha evolucionado en el tiempo, y cómo la misma enseñanza se puede adaptar a distintas corrientes del yoga o de la tradición hindú, desde el Sankhya Yoga, el Karma Yoga y todo eso. Empezaba Aurobindo, bueno, una de las cosas más importantes que se mencionaron, y de hecho al final unas que no se mencionaron, voy a decirlo, de ese ensayo, comenzaba diciendo Aurobindo, dice: el mal uso de hechos, palabras e ideas para someterlos en una noción preconcebida o a una doctrina o principio preferido es una de las fuentes más comunes de la falacia. ¿Sí? Esto es cuando una persona se deja engañar demasiado por un dogma, y entonces ya entra en conflictos mayores con ya sea otras religiones, tachándolas de que no son verdad, o que no te llevan a nada, solo mi verdad es la válida. Y hemos visto que ha habido masacres de eso, ¿no? Guerras entre religiones, y actualmente todavía se vive eso, ¿va? Dice: lo que la Gita enseña no es un actuar humano, sino divino. No es llevar a cabo los deberes sociales, sino es el abandono de cualquier otro estándar de deber o conducta, con un desempeño desinteresado de la voluntad divina operando a través de nuestra naturaleza. No es un servicio social, sino un actuar del mejor, el poseído por Dios, el hombre maestro, llevando a cabo impersonalmente y por el bien del mundo, como un sacrificio hacia el que está más allá del hombre y la naturaleza. Esto ya está hablando de un maestro, de un ser realizado, o directamente de un avatar, ¿no? Como ellos desempeñan la voluntad divina a través de su naturaleza, sin interferir con cuestiones personales egoístas, ¿no? La mente moderna de ahora es la mente del tipo europeo, que, que no solamente ha abandonado el idealismo filosófico de la gran cultura grecorromana, sino también la devoción cristiana de la Edad Media, y la ha reemplazado en un idealismo práctico y social, en una devoción patriótica y filantrópica. Se ha sacado de encima a Dios, o lo ha mantenido para usarlo solamente los domingos, y ha elegido al hombre como su deidad y la sociedad como su ídolo visible. Más o menos nos dice que ahorita pues la mayoría de la humanidad se concentra más en lo que es la vida social, el darle todo el tributo a estar bien con los demás, ¿no? A aparentar ser el mejor. Y se ha olvidado de Dios, o sea, sí queremos a Dios, pero cuando es la hora de ir a la misa, entonces vamos o la hora de meditar, ¿no? Y todo lo demás lo vemos como separado, un poco. Más sin embargo, la Gita nos invita precisamente a eso, que la vida divina sea en todo momento, no nada más cuando uno se pone a orar, etcétera, ¿no? Entonces propone renunciar al deseo con perfecta igualdad. Las obras se deben de hacer como un sacrificio del hombre, como hacedor, o como un sacrificio a la divinidad, que es el ser único y supremo, aunque aún no se haya hecho real en nuestro propio ser.
Sí, hablaba también de que Arjuna es el hombre común, ¿no? Es la persona tal cual de esta época que incluso en su época tenía los mismos problemas de nosotros respecto al deber, qué hacer, ¿no? Y cómo actuar correctamente. Entonces aquí nos dice que esa es una de las formas, renunciar al deseo con perfecta igualdad, ¿sí? Dice, se debe renunciar no solo al reclamo de los frutos de los actos, sino también al de ser el hacedor de los actos, dándose cuenta que es el ser, es inactivo, igual, el principio inmutable y que todos los actos son simplemente la operación de la fuerza universal. Sí, a esto se refería cuando nos mencionaban sobre la naturaleza, que son los tres estados de la naturaleza los que mueven al mundo. No es como tal la persona, sino su impulso dentro de su propia naturaleza lo que lo lleva a actuar, ¿va? De hecho nos decía que era inevitable que Arjuna, como sabemos ahorita estamos ahí en el centro del campo de batalla. Hola, buenas, para Cultura Metafísica. Si estamos en medio del campo de batalla ya listos para luchar y nuestro guerrero se echó para atrás, ¿no? Porque se dio cuenta que tenemos de un lado tíos, del otro lado también tíos maestros, ¿no? Su maestro que le enseñó ciertas cosas está de un bando y su maestro que le enseñó de la guerra está del otro, ¿no? Y no puede conciliar el hecho de que uno sea el bueno y el otro es malo, porque para él pues, son familia, ¿no? Entonces se debe descubrir eso, que es que los actos son simplemente la operación de una fuerza universal, todos los actos, ¿no? El Ser Supremo ha de verse como el Espíritu Supremo gobernando a la naturaleza por la cual todas las obras se dirigen a una trascendencia perfecta, ¿va? O sea que lo que debemos buscar es, de menos, es tener este entendimiento de que el Espíritu Supremo, o sea, Dios es el que gobierna todos los movimientos del mundo. Como dice, no se mueve ni un pastito si no es por la voluntad de Dios, ¿no? Todo esto obedece a lo que se le llama el plan cósmico, que siempre está renovándose y que siempre es, por así decirlo, el mismo, aunque aparezca en sus distintas evoluciones aparentes, ¿no? Que según Aurobindo nos dice que esas evoluciones pertenecen más bien a estados de conciencia, pero siempre son ilusorios y vienen de una misma realidad final, que es Dios, ¿sí? Esto fue más o menos un preámbulo para ustedes, para los que no habían venido anteriormente o los que apenas están empezando a seguir todo esto de la Gita. De lo que vimos un poquito anterior, también quedó por ahí otra sesión grabada, por si les interesa. Esa fue la de El Maestro Divino, me parece. También va a quedar. Y pues ya entrando en el tema que nos toca hoy, no sé si alguien tenga algún comentario o recuerden algo. ¿Quién estuvo ahí con nosotros la vez pasada? ¿Alguien ya estuvo por ahí en clases de la Gita? ¿No había, son nuevos todos? Tenemos a 33 personas. Pues espero nos entendamos un poquito. Cualquier duda, por ahí escriban al chat o directamente pueden, ahorita está muy silencioso todo, muchas gracias, eso está perfecto. Si quieren dar opinión pueden incluso interrumpir ahí con una vocecita, ¿vale? Y vamos a iniciar ahora pues con lo que viene siendo la lectura, una lectura un poco introductoria a todo esto que Aurobindo nos da en su ensayo de hoy. El ensayo de hoy que vamos a analizar se llama Kurukshetra, ¿sí? Kurukshetra es el nombre, buenas tardes, la primera vez, Jesús, muy bien, sí, como decimos, la primera vez es siempre, ¿va? Entonces, bienvenidos todos. Y pues también para mí podría decirse que estamos reiniciando. Aquí tenemos un nuevo setup,
Ahora sí me vine con nuestros compañeros Iram de Casa Naya y Ana, ya que regresaron aquí a Guadalajara, como datito extra para mejorar la transmisión y pues me han atendido muy bien y estoy muy muy contento y agradecido. Y saludos, Joe. Y bueno, vamos a entrar en lo que es, ya habíamos visto capítulo 1, capítulo 2, más o menos es como va la secuencia de los ensayos, va siguiendo un poquito lo que va diciéndose en la Gita también, ¿va? Entonces el tercer capítulo del Bhagavad Gita que estamos leyendo, ¿sí? Se titula Yoga de la Acción, ¿va? Es el Karma Yoga, porque se preguntaba mucho acerca de el karma, ¿no? Si Krishna tenía karma, si tiene karma, pero es karma yoga, no es karma mundano, por así decirlo, ¿va? Entonces, ya después de que lo medio despertó, que Krishna medio despertó a Arjuna, de que estaba totalmente devastado, ya Arjuna empezó a hacer preguntas, ¿no? Saludos desde Argentina a Bibi Burujis. Saludos, bienvenida. Y bueno, viene una de las primeras preguntas que hace Arjuna. De hecho, todo este ensayo se encierra en un par de preguntitas que hace Arjuna, que son, pues claro, unas buenas preguntas, ¿no? Dice, si tú consideras que la inteligencia, dice Arjuna, le dice a Krishna, si tú consideras que la inteligencia es superior a la acción, entonces, oh agitador de hombres, ¿por qué me asignas a cometer este terrible acto? Pareces omniguar mi inteligencia con tus palabras equívocas. Dime con certeza, ¿qué me lleva al bien supremo? ¿Sí? Muy bonita pregunta, muy interesante porque de entrada Arjuna, cuando se quiere rendir, pero en el fondo lo que quiere es la respuesta suprema. O sea, ya se está yendo como a las grandes ligas. Cuando dice eso, dime con certeza qué me lleva al bien supremo. Y entonces Krishna le responde, ¿no? Dice, desde antaño en este mundo impecable he proclamado la devoción igual, la de los sannyasis, la de los sankyas por el yoga del conocimiento y la de los yogis por el yoga de la acción. ¿Sí? Aquí es cuando da la primera distinción en lo que es el Sankhya Yoga, el yoga del conocimiento y el yoga de la acción. Y dice que él los ve como parejo, o sea, para él son igual. No por abstenerse de hacer logra un hombre la inactividad, ni renunciando a los actos logra la perfección. Por cierto, nadie puede permanecer inactivo ni por un momento, porque todos están obligados a actuar por las gunas de Prakriti, aún sin su consentimiento. Ya habíamos hablado de las gunas, son sattva, la de la pureza, la de la concentración, la de la elevación, todo eso es sattva. Rayas, la de la actividad. Rayas es nuestra parte que busca todo eso que es el placer, todo eso que es la victoria, ¿sí? Y tamas es la parte como negativa, la parte baja, nuestra parte que nos hace dormir, que nos deprime. En este caso Arjuna es lo que le pega, ¿no? Cuando empieza a darse cuenta, toda esa ansiedad, todo eso es tamas, ¿no? Dice, quien refrenando los órganos de la acción piensa en objetos sensorios, se engaña. Se dice que es de falsa conducta. Pero quien controlando los sentidos mediante la mente, Arjuna, se entrega al yoga de la acción, sin apego, él se distingue. Actúa como corresponde, porque actuar es superior a no actuar. El mero mantenimiento del cuerpo sería imposible sin actividad. ¿Sí? Sería un engaño, por así decirlo, que no hacer nada. Obviamente
Cualquier cosa se está moviendo, aún saben que los átomos, aunque se vea algo que está ahí estático, tiene su actividad, ¿no? Su vibración también. Fuera del sentido material hay muchas más actividades que las aparentes, ¿no? Eso hasta lo explica la ciencia. Dice, salvo los actos hechos por sacrificio, el mundo está ligado por la acción. Por eso Kauteya actúa libre de apego. Sí, esto nos menciona muchísimo la Gita y muchísimas enseñanzas lo que es el apego, ¿no? Después menciona en el 14, un poco más abajo, ya empieza a hablar todo de esto que va a como explayarnos más a Aurobindo y sobre todo la duda que tiene Arjuna, ¿no? Más adelante. Y es como la forma en la que Krishna, al ir dando su propia enseñanza, le va despertando nuevas dudas para poder formular nuevas respuestas también, ¿no? Bonitas. Dice, del alimento devienen las criaturas, de la lluvia deviene el alimento, el sacrificio deviene de la lluvia, la acción deviene del sacrificio. Sabe que la acción deviene de Brahman. Brahman es el Dios creador. Brahman deviene de lo inmutable. Por lo tanto, Brahman, que todo lo permea, está enteramente establecido en el sacrificio. ¿Sí? Es bonito porque ahí lo pone al creador como el máximo sacrificado, o sea, el que más se sacrifica o el que más sacrificios hace es el creador, porque ¿de dónde va a crear? Pues de destruir otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el nacimiento de alguien o de una vida viene precisamente de que comió, ¿no? A otras vidas, o tal vez el alimento creó el cuerpecito en la madre o en el huevo, y es a través de la destrucción que surge la creación, ¿no? Por eso lo denomina a él, a Brahman, como que está eternamente establecido en el sacrificio, ¿vale? Más adelante dice, en todos los casos los actos son ejecutados por los guna de Prakriti. Quien está confundido por el egoísmo piensa, yo soy quien hice tal cosa, ¿no? Eso, así estamos nosotros, obviamente. Pero quien conoce la verdad sobre los gunas y los actos, sabe que son los gunas los que operan sobre los guna. Así no se apega, ¿va? Estos modos de la naturaleza siempre están operando y el apego a ellos es lo que nos hace sentir que nosotros lo hacemos, nosotros estamos actuando. Los engañados por los gunas de naturaleza material se apegan a su operación. El conocedor de la totalidad no debe perturbar al hombre que la desconoce. ¿Sí? Se dicen algunas lecturas de Upanishads y todo eso, que hay dos tipos de humanos o de hombres que viven bien, ¿no? Que viven como plenos. Y esos son los hombres sabios que ya conocen a Dios y que están en total divinidad, y los que están completamente en ignorancia y no les interesa nada más que el mundo. ¿Sí? De alguna manera están mejor así que buscando a Dios. El que está realmente en la lucha, el que está sufriéndole más y que se da de topes en todos lados es el buscador. ¿Sí? Por eso se dice que si uno ve a alguien que no lo estés queriendo transformar ni nada, no vas a lograr nada, no te corresponde, ¿va? Cuando dice esto, el conocedor de la totalidad no debe perturbar al hombre que la desconoce, ¿va? Y dice, predilección y prejuicio están al acecho en todos los objetos de los sentidos. No caigas bajo su poder, porque acosan al alma en su sendero. Es preferible cumplir el deber propio, que es el swadharma, aunque sea defectuosamente, que el ajeno bien hecho. Es mejor morir según la propia ley, peligroso morir según la ley ajena, ¿sí? O sea, mejor haz
cada quien haga sus cosas y no te metas con los demás ni quieras cambiar nada de los demás porque no te corresponde. Preferible cumplir el deber propio, aunque defectuosamente, que el ajeno bien realizado. Entonces Arjuna hace la pregunta principal de este capítulo. Buenas noches, Renzo Ruiz, y buenas tardes, Solís, Lorena. Estamos un poquito avanzados aquí y es solamente leer. Vamos a pasárselos también, y aquí viene pues más o menos subrayado los que estoy leyendo, ¿va? Entonces la pregunta de Arjuna dice: ¿qué es lo que impulsa a un hombre a hacer algo a la fuerza? Miembro del clan, siempre le dice algún atributo, ¿no? En este caso le dice miembro del clan Brishni. Dice, aún en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a hacer algo a la fuerza, aún en contra de su voluntad? ¿Sí? Y sobre esta respuesta se basa bastante de la enseñanza, todo lo que tiene que ver con el control de la ira, control de la mente y del temperamento humano están aquí. Dice, lo que impulsa es el deseo, la ira, engendrada por rachas, feroz y dañino. Sabe que aquí este es el enemigo. Tal como el humo cubre el fuego, el polvo, el espejo, la membrana, el embrión, así la pasión cubre la inteligencia. La sabiduría aún de los hombres sabios está envuelta por este enemigo eterno, fuego insaciable en la forma del deseo. Se dice que su morada son los sentidos, la mente y el intelecto. Envolviendo al conocimiento, cultiva al alma en este cuerpo. Por lo tanto, dominando primero los sentidos, mata a este demonio malsano que destruye el conocimiento y el discernimiento. Se dice que los sentidos son grandes, que la mente es más grande que los sentidos, que la voluntad inteligente es aún más grande que la mente, pero aún más grande que la voluntad inteligente está él, Purusha. Y por último, ya para cerrar el capítulo de Karma Yoga, dice, despertándote al entendimiento de lo supremo que está más allá de la inteligencia, apoyando al ser con el ser, afirmándolo y aquietándolo, mata a este enemigo en forma de deseo. Dice, desconcertante y difícil de vencer. ¿Sí? Así es como termina. Dice, el Upanishad llamado Bhagavad Gita, el conocimiento de Brahman, el Supremo, la ciencia del yoga, el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna. Así termina el tercer discurso llamado el yoga de la acción. Este viene siendo el final del tercer episodio, donde nos reitera muy fuertemente esto de que más allá que el deseo lo que hace es destruir la inteligencia. O sea, uno se vuelve estúpido por cumplir los deseos, ¿no? Y hace cualquier cosa, ¿no? Para con tal de lograrlo. Aquí lo más ¿por qué siempre nos lleva el deseo a esto, a la ira, ¿no? Porque todos los deseos, por más que se cumplan, se acaban, ¿no? Entonces lo que uno deseó y ya lo cumplió, se acabó. Entonces que desear otro, ¿sí? Entonces ya eso ya se convirtió en un sufrimiento, no en un goce, ¿va? Y así terminaría esto. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran resaltar, una duda, alguno de ustedes. Ángel está aquí. Muy bien.
Entonces vamos a ir ahora a la explicación que nos da Aurobindo de este tema, ¿va? Dice Aurobindo acerca de esta pregunta, ¿no? Eh, vamos a checar, les voy a pasar una presentación, a ver. Eh, sería compartir la pantalla. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bien. Aquí avanzamos diapositivas, ¿sí, verdad? Muy bien, muchas gracias. Dice, bueno, ya viene siendo el nombre, Kurukshetra, ¿va? Dice, la pregunta particular que él plantea y la manera en que la plantea realmente pone sobre la mesa toda la cuestión de la vida humana y la acción. ¿Qué es el mundo y por qué es como es? ¿Y cómo es posible que, siendo lo que es, la vida aquí en el mundo pueda reconciliarse con la vida en el espíritu? ¿Va? Esta es precisamente como una forma de ver esa pregunta que le hace de qué es lo que hago, o sea, ¿por qué voy a hacer esto, no? Sí, y nos dice, es tan sencillo como, sí, vincular lo más posible que la vida aquí en el mundo se reconcilie con la vida en el espíritu, ¿sí? Dice, ante esta profunda y difícil cuestión, el maestro insiste en resolver el mismo fundamento de su comando a una acción que debe proceder de una nueva manera de ser, a una luz de un conocimiento liberador, ¿sale? Aquí lo que se refiere es que va a haber una transformación, ¿no? Por así decirlo, muerte de este viejo o ignorante o sometido a los gunas, sometido a la naturaleza. Arjuna, sí, a este nuevo y ya transformado, sí, manifestando la divinidad. Entonces prácticamente es lo que dicen, que hay que morir para vivir, ¿no? Cuando se habla de que la muerte del ego y todo eso, ¿no? Eh, entonces, eh, dice, pero entonces, ¿qué es lo que realmente representa la dificultad para el hombre que ha tomado el mundo tal cual como es, actuar en él y sin embargo anhelar vivir en la espiritualidad? ¿Cómo es que se le cae a pedazos en todos los niveles de ilusión ética esa ilusión que él tenía de justicia en la propia estima, y cómo es posible que para él esta reconciliación quede dentro suyo? Se explica que la realidad de la creación, que también es destrucción universal y de la cual la antigua escritura la nombraba como el sin piedad, los sabios y los héroes lo nombraban como el alimento y la muerte como su condimento, ¿sale? Aquí ya nos explica un poco más que realmente todo el universo es una gran destrucción continua para poder tener una creación continua, ¿no? Y uno está tan apegado a cómo es que es muy difícil, ¿no? Para él, por ejemplo, combinar toda esta ideología que tenía al hecho de que él tiene que cumplir ese deber, ¿no?
y cómo puede él vivir esa vida siendo por así decirlo, guerrero y tenerla como una vida espiritual. Dice, es una sola y misma verdad vista, pero de forma indirecta y oscura en los hechos de la vida, y luego directa claramente en la visión del alma de aquello que se manifiesta en la vida. La vida es batalla y el campo de muerte, eso es Kurukshetra, ¿sí? Aquí es cuando nos dice de frente, ¿saben qué? El Kurukshetra, lo que se representa aquí como el campo de batalla, es precisamente nuestra vida, ¿sí? Es esa batalla, ese campo de muerte, donde mueren no solo morir físico, mueren también ideas, ¿no? Mueren, se reemplazan por nuevas, que es precisamente lo que nos va llevando un camino espiritual, ¿no? A matar mucho de lo que no somos, más que nada, ¿sí? Dice, y eso es lo que se llama el Kurukshetra dentro nuestro. Dios, lo terrible, o Dios, el terrible. Esa es la visión que Arjuna contempla en el campo de matanza, ¿va? Y es lo que le crea ese conflicto interior que lo hace despertar. Aquí menciona algo que decía Heráclito, que la guerra es el padre de todas las cosas, que la guerra es el rey de todo, ¿sí? Nosotros sabemos que pues gracias a las guerras tenemos mucha tecnología actualmente que jamás se imaginara, ¿no? Que existiría. Yo creo que el simple de rastrillos, ¿no? Y habla más acerca de esto, ¿no? De lo que es cómo puede surgir un enfrentamiento, ¿no? Si todo es Dios, ¿no? En el fondo, ¿por qué yo participo de esto, no? Porque si cualquier discusión, ¿no? Siempre va uno a tener la razón, el otro no. ¿Por qué yo siempre soy el bueno, no? O por qué el otro es el malo, ¿de dónde surge, no? Ese par de opuestos. Dice, de un choque de fuerzas materiales u otras, pueden ser pues obviamente metafísico también, ay, perdón, u otros o de otro tipo, y si no el mundo mismo parece nacer, ¿sí? De todo este choque de fuerzas el mismo mundo nace, ¿no? Por medio de una lucha de fuerzas, tendencias, por principios, los seres parecen avanzar creando cosas nuevas y destruyendo lo viejo, ¿sí? También menciona, o sea, siempre nosotros estamos creando algo nuevo si por ejemplo vas a pintar tu casa, ¿no? Algo sencillo, que vas a destruir por la apariencia anterior, ¿no? O vas a resanar y se va a acabar una parte y va a nacer una nueva, ¿no? Incluso cuando escribes algo en un libro, si estás prácticamente destruyendo esa página en blanco, ¿no? Dice, sin embargo, esto es cierto, que aquí no hay construcción sin destrucción, ni armonía, salvo por un equilibrio de fuerzas contendientes nacidas de muchas discordias actuales o potenciales. Y tampoco hay una existencia continua de la vida, sino por medio de una constante autoalimentación y devoración de otra vida, ¿sí? Cuando entra un poquito el conflicto, la, la religión de la India, ¿no? El hinduismo, que ellos nombran mucho lo que es ahimsa, ¿no? No dañar. Sí, por ejemplo, muchos no comen carne, ¿no? Por lo mismo, porque hay un conocimiento acerca del karma, de todo esto, ¿no? Mas, sin embargo, siempre se ha visto, ¿no? Que la vida, aunque comas lo que comas, vas a comer algo vivo,
¿no? O sea una planta o lo que sea, ¿no? Y es muy bonito cómo lo expone. Eh, Cuando dice que aquí no hay construcción sin destrucción, ni armonía salvo por un equilibrio de fuerzas contendientes, ¿sí? O sea que cuando nosotros vemos la paz o concebimos de que, oh, sí, estamos en paz, es simplemente que estamos en equilibrio, ¿no? De los contendientes, no quiere decir que estén en paz realmente, ¿sí? Están esperando a que alguien, como dicen, la riegue y entonces sí nos levantamos en armas, ¿no? Pero la paz está como siempre luchando por desatarse, ¿no? Para convertirse en guerra, por así decirlo. Viéndolo en ese aspecto, ¿no? Igual cuando uno tiene una vida muy tranquila, lo único que es como que puede pasar es que después ya no sea tan tranquila, ¿no? Sin embargo, dice, el hambre que es la muerte, dice, es el creador y el amo de este mundo. La materia se describía anteriormente como una palabra que significa prácticamente alimento, ¿va? Se decían los antiguos humanos que la llamamos alimento porque es devorada y porque devora a criaturas. El comedor comiendo es comido. Esa es la forma del mundo material, ¿sí? Ellos observaban eso, ¿no? El comedor comiendo es comido, como viendo la unidad en todo. Y dice, esto obviamente ocurre en lo material. Y de cierto modo lo material también es algo, tiene que ver con este aspecto sutil o mental, ¿sí? Parte del mundo ilusorio. ¿Algún comentario o algo? Por ahí. A ver, esto lo voy a leer por acá. Dice Aurobindo que es muy bueno que se nos recuerde esto. Primero, porque verlo tiene para toda alma fuerte un efecto tónico que nos salva de la flojedad o de la flojera y la relación y la relajación fomentadas por el sedentarismo filosófico, religioso o ético demasiado meloso. O sea, lo que se refiere es que es buenísimo que nos estén recordando que nuestra naturaleza no es esta, que no debemos, por así decirnos, resguardarnos en el deseo y todo esto, porque al final cualquier tipo de sentimentalismo filosófico, religioso o ético simplemente nos están esclavizando a esa creencia, ¿va? Ese que ama contemplar la naturaleza como amor y vida y belleza, pero se aparta de su severo rostro cubierto por la máscara de la muerte, adorando a Dios como Shiva, pero negándoselo a ver como Rudra, ¿sí? Es el, Esto se refiere un poquito al estar cómodo con uno mismo, ¿no? Con ser bueno, con ser, dar amor, ¿no? Y dejar a un lado la constante, ¿sabes? Enseñanza de que todo muere. En este caso Shiva se ve como el dios bondadoso, el dios que da, y Rudra como la forma de Shiva, que es el que mata a todo, ¿va? Y dice más adelante, a ver, este es el otro, ¿no? Así. Segundo, bueno, había puesto el primero. Ah, bueno. Porque si no tenemos la honestidad y el valor de mirar a la existencia directamente al rostro, nunca llegaremos a una solución efectiva de sus discordias y oposiciones. ¿Sí? Dice, luego tenemos
que ver la vida y el mundo como realmente son. Y solo entonces podemos establecer o comenzar a encontrar el modo correcto de transformarlo en lo que debería ser. ¿Sí? O sea que si nosotros estamos cubiertos con ideas, con dogmas, etcétera, no vamos a poder transformar el mundo como realmente se debe transformar. Lo vamos a transformar como a nosotros nos interesa, como nosotros creemos que debe de ser, ¿no? Desafortunadamente el mundo se ha transformado de esa manera últimamente, solo con el beneficio de algún tipo de creencia o de algún seguimiento. Por eso hay tanta gente dominando, ¿no? Mientras, como se dice, mientras los buenos descansan, mientras los buenos están felices en sus casas, los que gobiernan y los que ganan son los malos, ¿no? Los que se enriquecen. Dice, una batalla entre, una batalla entre lo que existe y vive y aquello que busca existir y vivir y todo lo que está detrás de ambos, ¿sí? Y como mencionaba, solo aceptando la realidad o viendo las cosas tal como son con una mente clara es que uno puede hacer un cambio verdadero, si no solo estamos generando más y más destrucción innecesaria o construcción innecesaria, ¿no? Por eso viene a ser delicado el tema de la acción, ¿vale? La guerra y la destrucción no son el único principio universal de nuestra vida aquí y sus aspectos puramente materiales, pero también sus aspectos y sus existencias mentales y morales. Es evidente que en la vida actual del hombre existe intelectualidad social, política y moral, y no puede dar un paso hacia adelante sin ningún tipo de lucha, una batalla entre lo que existe y vive y lo que procura existir y vive entre estos dos polos. Sí, o sea, habla un poquito de cómo nosotros actualmente, si vamos a hacer algún tipo de transformación, nos va a costar trabajo, vamos a sufrirle, ¿no? Y obviamente cuando empieza todo esto, mucha gente pues se echa para atrás, ¿no? Y no continúa en el camino. Por eso también se menciona que el camino espiritual es el más difícil, ¿sí? Si estás dispuesto a llevar el camino más difícil que existe en el mundo, que para cual estamos destinados a llevar al final de todo, sabe que no es fácil, ¿no? Es posible que al menos en cuanto a hombres y cosas se refiere, avanzar, crecer, realizarse y aún así observar plenamente y sin reservas ese principio de no violencia que se coloca ante nosotros como la más alta y mejor ley de conducta, ¿sí? Esa es la ley de la que se refiere Arjuna cuando ya no quiere pelear, ¿sí? Y aquí lo pone como si es posible para nosotros hacer el bien, ¿no? Dentro del mundo, y es conducente para el alma hacer el bien. No quiere decir que uno va a tener que ir a matar a todos, ¿no? No, claro que no. O sea, el deber no tiene nada que ver con eso tampoco, sino que tenemos que seguir buscando esa conducta adecuada en el mundo. Dice, usaremos entonces solo la fuerza del alma y jamás destruiremos por medio de la guerra o incluso con algún uso defensivo de la violencia física, ¿sí? Aquí ya se está refiriendo a que uno tiene una capacidad en el alma, ¿no? Le llama la fuerza del alma. Y esa fuerza del alma
es lo que nos impulsa a la mayoría, es hacer el bien, ¿no? Y a luchar por el bien, ¿va? Dice, solo aquellos que la han usado con los ojos bien abiertos saben cuán más terrible y destructiva que es más terrible y destructiva que la espada o que el cañón. Y solo aquellos que no limitan su visión al acto y a sus resultados inmediatos pueden ver cuán tremendos son sus efectos interiores cuando más eventualmente se destruye y cuando más toda esa vida que depende de ella se nutre de ella, ¿sí? El mal, a ver, estamos en el bien, ok. Dice, el bien aunque empele la fuerza del alma, cuando es eficaz, también destruye. ¿Sí? O sea, cuando uno usa el bien con toda su fuerza del alma, aún así ese bien va a destruir algo, ¿sí? Dice, la fuerza demoníaca en los hombres y en las naciones aplasta, rompe, mata, quema, contamina. Y lo vemos todo eso el día de hoy, dice Aurovino. Pero hoy en día con mucha facilidad y sin ninguna oposición. Seguro que tú has causado tanto o mayor destrucción en la vida absteniéndote que renunciando a la violencia. Eso nos dice a nosotros. Dice, seguro que tú has causado tanta o mayor destrucción en tu vida absteniéndote que recurriendo a la violencia. Si es cuando no haces nada porque no se vayan a enojar, ¿no? Todo bonito, todos así, nos la llevamos bien. Cuando problemas nos enfrenta, sí, porque dicen que no, es que esa persona es muy agresiva, ¿cómo? No regañen a los niños ya por no ser violentos, porque dicen, no, ¿cómo le vas a gritar a tu hijo, no? Y entonces los niños ya crecen mal criados, en realidad, solo y aquí lo dice muy claro, por evitar ser eso. No se refiere a una violencia de golpes o maltratos, sino esa fuerza del alma no ahí nomás calmadita queriendo hacer el bien, sino ya levantándose a hacer algo, ¿no? A veces algo por la nación o por la comunidad, ¿va? Después dice sobre el mal. El mal no puede perecer sin la destrucción de mucho de lo que viene por el mal, de lo que vive por el mal. Y no es menos destrucción aun cuando personalmente seamos salvados del dolor del acto violento y espectacular. ¿Sí? O sea que también al momento de uno destruir el mal, o lo que uno considera el mal, va a destruir algo, ¿no? ¿Qué algo? Pues eso que vivía de ese mal. Si, por ejemplo, llegaran a destruir todo Irán, no sé, que están ahorita en conflicto, ¿no? Muy reciente. Lo consideran a él como el mal, ¿no? Obviamente para Irán los malos pues, no son ellos, ¿no? Ellos son los buenos y de ahí viene toda la confusión de, estos, de estas guerras y cualquier conflicto personal, ¿sí? De que viene eso, de uno es el bueno, otro es el malo, sí, esa dualidad que se dice en la enseñanza que es la peor de las dualidades. Aquí lo explica, ¿no? Si tú crees que el bien te va a llevar a un bien mayor, no, ese bien también lleva a destrucción y este mal también lleva a destrucción, ¿sí? Toda vez que nosotros utilizamos la fuerza del alma, hemos seguir una gigantesca fuerza de karma. Y ese movimiento interior, sobre él no tenemos ningún control. ¿Sí?
O sea, sí, lo repito, dice, toda vez que nosotros utilizamos la fuerza del alma, hacemos surgir una gigantesca fuerza de karma. Y este movimiento interior, sobre él no tenemos ningún control. La quietud esencial y la pasividad interior del hombre espiritual bajo la violencia y la agresión despierta las tremendas fuerzas de reacción en el mundo. ¿Sí? Se refiere un poquito a ese Dios que te hace a Jesús, ¿no? Con los mercaderes en el templo, pum, así, golpes, ¿qué están haciendo aquí? A patadas, ese es el Dios violento, ¿no? De ese se habla, no tanto de que lo hace por un mal, sino al final es esa violencia, ese espectáculo, ¿no? De acción es por un bien supremo. Y aquí se refiere un poquito a eso, ¿no? No a la figura de Dios que está nomás ahí, sino también a Buda que sale de su casa y se pone a ver el mundo, ¿no? No se queda ahí nomás. Dice, abstenerse del pesar y de la inevitable destrucción puede ayudar a su ser moral, pero no deja a quien realmente mata totalmente intacto. ¿Sí? La madre del pájaro que se enfrenta al animal de presa defendiendo a sus hijos. El patriota que muere por la libertad de su patria. El mártir religioso. Estos son los grados de una escala alta y baja y son ejemplos supremos del sacrificio, como es evidente. Pero si observamos los resultados ulteriores, es imposible ser optimista, dice Aurobindo. ¿Por qué? Por lo mismo que hablaba de que toda esta fuerza del alma atrae una fuerza de karma, ¿no? Dice, vemos al patriota que muere esperando que su país se libere. Pero tómese nota también de ese mismo país unas cuantas décadas más tarde, cuando el señor Karma haga pagado el precio de la sangre y del precio al que se le dio. Se verá que a su turno eso se transformará en un opresor, un explotador. Él se transformará en un opresor, en un explotador o en un conquistador de colonias y dependencias, devorando a otros para que pueda sobrevivir agresivamente en la vida. Sí, estos son todos los políticos, reforman leyes para poder seguir, ¿no? Y mientras están, lo más que se pueda. Dice, ver la existencia cara a cara es mirar a Dios cara a cara, porque los dos no pueden ser separados. Ni la responsabilidad de las leyes de la existencia del mundo pueden separarse de el que las creó, de aquello que los construye. Sin embargo, aquí también nos encanta mitigar y equivocarnos. Elegimos a un Dios del amor y de la misericordia, un Dios del bien, un Dios justo, un Dios correcto, un Dios virtuoso, según nuestras propias concepciones morales de justicia, virtud, o sea, aparte de nuestras propias concepciones, o lo que es correcto, y todo lo demás decimos que no es Él, o no es suyo, sino está hecho por algún poder diabólico que tumbó por alguna razón que lo tumbó por alguna razón para sacar esa luz y esta voluntad maldita o alguna contraparte de Dios, ¿va? Sí, es que a nosotros se nos hace mejor que Dios sea bueno, ¿no? Que Dios no mate. ¿Cómo? No, el que mató fue el diablo. Entonces, estas dualidades son las que confunden de entrada a Arjuna y a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo voy a distinguir si que yo voy a hacer el bien o que yo voy a hacer el mal?
siendo que quien actúa, pues ya lo habíamos visto, es la naturaleza, no uno, ¿va? Entonces uno busca un Dios que lo lleve a uno a ser correcto, que lo vemos como el Dios perfecto, ¿no? No quiere decir que sea malo Dios tampoco, ¿me explico? Sino que en la naturaleza se va dando toda esta destrucción para la propia creación nueva, y esto lo respalda también de cierto modo todo lo que es la ciencia, ¿no? La teoría de la evolución, como las viejas especies son reemplazadas por nuevas especies que aseguran que van a tener una mejor adaptación, ¿no? Porque tal vez la anterior ya no funciona tan bien en cierto entorno, ¿sí? Y se extingue, ¿no? Llega un meteorito y extingue, ¿sí? Y uno dice, wow, qué horror, horrible, ¿no? Que todos mueran. Pero realmente que muere, ¿no? Dice además, porque la verdad, a ver, este ya lo vi. Sí, solo que está un poquito aquí estorbándome la pantalla. Dice, porque la verdad es el fundamento de toda espiritualidad verdadera y el coraje es su alma, ¿va? Y donde quiera que Él nos conduzca a través de todo el conflicto y la lucha y la confusión hacia cualquier meta o divinidad a la que puede estar atrayéndonos, es sin duda alguna hacia una trascendencia de todos estos aspectos sobre los que hemos insistido con tanta firmeza. La necesidad es ver el mundo tal como es, observar y valorar con justeza su acción tal como se revela desde el principio y en el presente. Después, el camino y la meta se revelarán mejor por sí mismos. ¿Sí? Y aquí termina esta parte de los ensayos de Aurobindo. Vamos a dejar. ¿Alguna duda por ahí? Buenas noches, Andrés desde Colombia. ¿Qué tal les pareció? Sí, como un poquito de resumen, digamos que se centra mucho todo esto en precisamente esta primera pregunta que le hace, que le responde, ¿no? Esta segunda pregunta, ¿no? De qué es lo que impulsa a un hombre a hacer algo a la fuerza, aún en contra de su voluntad. ¿Sí? Y pues aquí ya entran muchas cuestiones psicológicas, ¿no? Y nuestro pasado, todo esto que llamamos karma, es lo que nos mueve a hacer cosas. Pero la base, tal como lo marca él, es el deseo, ¿sí? El deseo dicen que es la causa de la ira, es la causa del enojo, ¿va? Cuando nosotros tenemos expectativas de alguien y resulta que no es como nosotros esperábamos, entonces nos enojamos, entonces surgen los problemas. ¿Qué es lo que se puede generar si se rompe la violencia con violencia? Sí, por lo general el término violencia a mí se me hizo un poquito, por así decirlo, agresivo. Yo lo llamaría un poco así como ese empuje agresivo que tiene el alma humana para transformar, ¿sí? Es ese regaño que uno necesita, ¿no? A veces del maestro también. No todos los maestros son lindos y bonitos. Cuando regañan, regañan, ¿sí? Y en el sentido de la violencia también es que hay cosas que dentro de nosotros
cambian violentamente, cambian bruscamente y son realmente las que nos transforman, ¿sí? Dice, en la clase pasada se hablaba que el deseo no es de un hombre sabio. La fuerza del alma no tiene deseo. Ok, cierto. El deseo en un hombre sabio opera como tal, se mencionaba como el karma yoga. Ellos no se involucran en los deseos, por así decirlo, ellos no tienen deseos. Más sin embargo, también se explica pues en algunos Upanishads lo referente a la creación, lo que es Brahman. Brahman se conoce como el dios creador, Shiva como el destructor y Vishnu el conservador. En la tradición hindú son la trinidad de ellos. Entonces, en el sentido de que Brahman es el dios creador, ¿sí? Él siempre está creando a través de la destrucción, ¿sí? Entonces, se cuenta en esta historia del Upanishad, eh, donde está el ser, ¿no? Que es Brahma, sin N, Brahma. Y él se ve a sí mismo y se encuentra solo, ¿no? Entonces dice, voy a iniciar el universo y pues obviamente necesito al creador, ¿no? Y entonces de él surge Brahman, el creador. Y Brahman al estar ahí dice, bueno, ¿qué es lo primero que debo de crear? ¿No? Y entonces Brahman crea el deseo, ¿sí? Muy bonito porque es como, ¿qué es lo primero que va a crear el creador? Y lo más lógico es el deseo. Entonces Brahma crea el deseo, ¿no? Como una potencia, ¿no? Y le dice, tú tienes el poder, tú vas a tener el poder de dominar a todos, ¿no? De seducir a todos, de embrutecer a todos y que todos corran detrás de ti como si fueras lo único, ¿no? Le dice al deseo, algo así, la verdad lo tendría que buscar, pero yo recuerdo que decía algo así. Entonces, al estar ahí el deseo se apodera de Brahman, o sea, del creador, ¿sí? Entonces todo en la creación es deseo, ¿va? Entonces, eh, el deseo existe, ¿no? La naturaleza existe, se explicaban los tres gunas, se explicaba rayas, sattva, tamas, ¿sí? Cómo operan en el universo. Todo eso es operativo y sigue operando, pero la diferencia es el estado de conciencia o el desapego, ¿no? A eso. Entonces, se dice el desapego al deseo, no quiere decir que no va a haber deseos, ¿sí? O cuando se menciona la fuerza del alma, ¿sí? Esa fuerza del alma puede llevar a contraer muchísimo karma. Eso también fue algo que se mencionó, porque sí, sería una fuerza que se usa de manera, no tanto por así decirlo egoísta, pero sí bajo ciertos principios que se tienen establecidos en ciertas, por así decirlo, ciertas religiones o ciertas creencias, ¿no? O vamos a decirle ahora, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que desató muchas creencias nuevas, muchas transformaciones, ¿sí? Y que movió el alma de mucha gente, ¿no? Para algo diferente, ¿no? Y el alma en sí no tiene deseo, pero si es impulsada todo ese poder por un deseo, queda como velada, ¿no? Y es cuando crea karma. Pero también se mencionaba un poquito que esa fuerza del alma también es la que puede irte a impulsar a una liberación. Dice, entonces el deseo surge del ego o es visto desde el punto de expansión de Dios en la conciencia. Sí, el que desea, el que se apega y experimenta la naturaleza como propia es el ego, ¿sí? Puede haber un ego muy espiritual, un ego muy avanzado, como el de Arjuna, nuestro guerrero. Si este discípulo que está ahorita con Krishna, como su maestro, como su auriga,
Él es un ego muy bueno, es un buen ego, por así decirlo, cumple su deber y se preocupa por los demás, ¿sí? Y es lo más correcto que hay en esa época, pues. Y sí, entonces el deseo surge del ego, ¿sí? El ego es el que quiere atrapar los deseos, el ego es el que lucha por sus deseos, ¿sí? Y lo que se refiere a la expansión de Dios en la conciencia, eh, eso ya se llega por medio de un trabajo espiritual y obviamente renunciando al ego principalmente. Y sí se menciona también que incluso los sabios, sí, aquí en la Gita, en uno de los versículos, dice, el 39 del 3 dice, la sabiduría aún de los hombres sabios está envuelta por este enemigo eterno, fuego insaciable en la forma de deseo. Sí, cuando preguntaba eso, de que si el hombre es sabio, pues no, pero como ves, siempre está ahí, como hablándoles, ¿no? Como la tentación, por así decirlo, lo que decían de que es la tentación. En la religión católica se podría decir. Entonces todos, incluso los hombres sabios, están sujetos a eso, al deseo. Mas sin embargo depende de la práctica interior, el desarrollo espiritual y la conciencia que sea realmente elevada, es que se puede trascender. Si no, mientras tanto uno puede imaginar que no tiene deseos, ¿no? Y desear que no desea, pero ahí pues ya es un deseo, ¿no? Dice, entonces si el deseo viene del ego, por eso a veces la fuerza del alma es destructiva, porque precisamente sigue algún deseo egoísta, ¿sí? Eh, Aquí decía un ejemplo de la madre que sale a defender a sus pajaritos, ¿no? Sale a defenderlos de, decir, pongamos un águila, ¿no? Este, ¿Qué sucede si la mató, ¿no? Por haber hecho eso. Mas, sin embargo, esa fuerza del alma, ese impulso que ella tenía, la llevó por su propia naturaleza a cometer el error, ¿no? Que tal vez si te quedas quieto, ¿no? Es un ejemplo pues, que venía aquí, ¿no? Lo que decía Aurobindo. Y también él mencionaba el héroe, ¿no? El que lucha por la patria, ¿no? Que muere por la patria y tiene por así decirlo, un, un impulso del alma, una de fuerza del alma que mueve incluso masas, ¿no? Porque Aurobindo se refiere mucho a esto también porque él era un revolucionario, ¿sí? Se cuenta, ya habíamos contado un poco que este libro, prácticamente los ensayos de la Gita, él los hizo en la cárcel, estando en la cárcel, porque fue detenido por los ingleses, ¿no? Que en ese tiempo, cuando Gandhi, antes de todo esto, pues, Aurobindo estaba muy metido en todo lo que tiene que ver con la independencia de la India. Entonces él fue por así decirlo, un revolucionario, ¿no? De su época. Muy, calladamente, porque después de salir de la cárcel, él se instaló en lo que es Pondicherry, que es el lugar, en ese tiempo también estaba ocupado más bien por los franceses, me parece, Pondicherry. Y ahí fundó su escuela, su ashram, y durante todo ese tiempo estuvo dando pues iniciaciones, todo lo que hace un gurú, ¿no? En la India, y formando ese ashram. Decir Aurobindo está muy hermoso, es enorme, ¿no? Y instaló realmente él toda una como filosofía. Él sí fue uno de estos maestros que movió a mucha gente, ¿no? Porque hay otros maestros que simplemente son como mi maestro, que él está siendo devoto y él fue un gran hombre de espiritualidad elevadísima, ¿no? Pero no le correspondía a él como tal
instalar algo como lo hizo Aurobindo o como lo hizo de los maestros de la Vedanta, Vivekananda, o en su caso el más grande que fue Shankaracharya, ¿no? Shankaracharya obviamente tenía una fuerza del alma completamente dirigida por la divinidad, ¿no? Instaló, ya habíamos hablado de los 4 puntos principales de ingresos de energía espiritual en la India. Uno es Jagannath Puri, el otro es Badrinath, no recuerdo bien todos, pero son lugares espirituales donde tú puedes experimentar que estas personas realmente tenían un contacto, ¿no? Y lo que les tocó mover a través de esto, sí es una fuerza del alma transformadora. Y basada en esto que nos decía anteriormente Aurobindo, ¿no? De ver primero, este, era, creo que, si están viendo pantalla ahí, que nos mencionaba, no recuerdo bien en cuál diapositiva era, pero nos mencionaba eso del impulso que hay y que necesitamos nosotros primero estar en esta realidad y ver las cosas como son, ¿sí? Y eso nos lo dicta en todo momento la Gita, ¿no? No, no, este mundo, esta Matrix, sí, está con leyes, ¿no? Y sí funciona como se dice. Entonces, si aquí te hablamos de violencia y todo, no se trata de que vayas a golpear a todos, ¿no? Obviamente debe de haber un trasfondo y sobre todo ahora que se busca más esta tranquilidad eh, en todos lados, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ha disminuido mucho todo lo que se permite en el deporte, ¿no? Si vemos, si no sé si ustedes llegaron a ver o conocen un poco de cómo se jugaba el básquetbol en los 90, ¿no? Era bien común que golpes, así, o sea, era de contacto, era un deporte de contacto, así se jugaba, violento, se peleaban, ¿no? Vimos a Michael Jordan dar unos puñetazos directos a algunos porque se peleaban, guerras campales ahí entre los compañeros, ¿no? Empujones, y todo eso se está mitigando, o sea, ahorita se ha notado que manteniendo a la gente siendo amable, o con esa educación, ¿no? Que te dan desde chiquito, de gracias, por favor, ¿no? Y a todos, y siempre uno tiene esa como, lo bonito, ¿no? Ay, sí. Y no está mal, ahorita yo creo que si se genera la violencia, todavía sería peor, ¿no? Porque estamos un poquito más desconectados, ¿no? Y sí se tiene que tener un poquito de cuidado con el tema, ¿va? Acá me preguntaba. Sí. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar algo sobre el deseo? ¿Alguien de ustedes no tiene deseos? ¿Sí? ¿Qué es lo que desea, no? Realmente. Se dice que el deseo viene de la creación misma, ¿va? Y entonces seduce al hombre a que piense que él lo va a cumplir. Pero en sí es una gran cadena de creación. A ver, adelante, Lola, ¿qué duda tienen por ahí? Si quieren pueden prender. Ajá. ¿No te permití activar audio? A ver, ¿alguien quiere hablar? A ver, Lola, si quieres escribirnos por aquí. Ah, ya me dejó, gracias. Muy bien. Es que, sí, comentabas algo acerca, que me llamó la atención acerca de que tenemos que aceptar la realidad, Ujú. eh, lo que existe.
pero bueno, yo he entendido a base de lo que he leído, que ha sido muy poquito, pero no sé si estoy equivocada, corrígeme, que nosotros somos seres creadores y no sé cómo o qué punto de vista tengas con respecto a la metafísica, pero que tiene base y va de la mano con la fe. Entonces, como dicen, la fe mueve montañas. Entonces, si nosotros tenemos como una fe fuerte, podemos, transformar. Sí. O bueno, en este caso, la energía que emanamos mueve masas. Por ejemplo, como comentaste, en el deporte, la violencia incita a más violencia y como es un medio masivo de comunicación, altera la energía de pues del receptor. Ujú. Pero, ¿qué punto de vista tienes con respecto a la metafísica? Sí, bueno, en relación con la metafísica y todo lo que plantea la Gita, siempre es muy reservada. Lo que sucede es que aquí nos quiere ubicar en la realidad del mundo como lo que es, o sea, no como lo que pensemos que sea, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar en un sentido interior, empieza a descubrir que tiene ciertos poderes, ¿sí? En ese sentido era lo que hablaba de la fuerza del alma, ¿sí? Uno cuando trabaja con meditaciones y con cuestiones metafísicas, está utilizando precisamente esto que se refería de la fuerza del alma. Y a lo único que se refiere es a tener como la conciencia de que todo debe de ser para un bien común. O sea, nosotros cuando busquemos tener algún objetivo por medio de principios metafísicos, no debemos de ser solo pensar en nosotros, sino que en qué sentido todo esto beneficia a, no nomás a mí, sino a todo el universo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la Gita nos plantea más el evadir, el perseguir a los deseos como la fuente de nuestra inspiración, porque al final va a ser la causa de nuestro sufrimiento, ¿no? Cuando ese deseo se desvanezca. Pero eso no quiere decir que no vamos a actuar, ni tampoco quiere decir que no vamos a tener deseos. ¿Va? Entonces ya entra lo que trata todo este capítulo de la Gita, que es el Karma Yoga, ¿va? El Karma Yoga incluye los deseos, incluye la naturaleza e incluye todo, pero con una visión espiritual, que es al final lo que da la claridad para poder actuar, ¿sí? Y esto se va viendo poco a poco. Ahorita la principal fue esa, la del deseo, ¿sí? Y de cómo actuar sin deseos, ¿sí? Dice que ni siquiera los hombres sabios están ajenos al deseo, siempre está acechando. ¿Va? Entonces sería muy complicado para nosotros decir que ya no vamos a tener deseos porque vimos en la Gita que no es necesario o que los deseos son malos, ¿no? Tampoco son malos. ¿Sí? Entonces, en el sentido de la metafísica y todo lo que se ha estudiado en otras clases, no afecta, por así decirlo, la enseñanza de la Gita. La Gita te va a guiar en el sentido espiritual de que todo esto al final no es permanente, ¿vale? De que esta lucha que está viviendo, va a pasar como cualquier otra cosa, ¿sí? Mas sin embargo, esto que está pasando es continuamente, o sea, siempre va a haber esta batalla interior que incluso, como decía, abarca a los hombres sabios, ¿sí? Entonces, toda esa fuerza del alma que sientes tú al estar en contacto con tus vibraciones interiores metafísicas, todas esas proyecciones que puedes hacer, hazlas también recordando a Dios. O sea, siempre, yo sé que aquí las bases siempre son con un sentido más espiritual y de desapego, ¿sí? Por eso estamos incluyendo un poquito esto que dice Aurobindo, que sí es bastante duro y cae como balde de agua fría también para nosotros, el regañarnos, ¿no? De que, o sea, hace más mal a veces el
el no actuar, aunque sea de forma, por así decirlo, violenta, que el dejar pasar las cosas, ¿no? Es como un llamado a la atención a que si uno se da cuenta de algo, debe de actuar al respecto, ¿va? Y el sentido de matar y de lo que muere y todo eso no quiere decir que uno va a llegar y matar a alguien, ¿no? Tal vez simplemente es una idea, incluso interior, ¿no? Porque ese trabajo es más interior, ¿va? ¿Por ahí algo más? No sé si quedó todo bien. Ujú, efímero. Sí, el mundo, eso es lo que nos enseña mucho la Gita, ¿sí? Todo lo efímero se considera como no real, ¿va? Y solo Dios se considera como real, porque es lo único que permanece, lo eterno. Y la gran realidad que nos dice que veamos, que Aurobindo nos dice que veamos precisamente eso, ¿sí? Y en el 2 es cuando primero en el capítulo 2 16 es cuando le manda esa primera gran declaración Krishna. Lo voy a buscar. El 2:16 dice: lo que no es nunca será, lo que es nunca cesará de ser. Vieron la certeza de ambos propósitos quienes perciben la verdad. Este, se puede decir que hasta es un mantra, ¿no? Es el na asato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah. Este ya lo había pasado por ahí al grupo, como este viene desglosado por cada palabra de sánscrito. El na es negar, asato, lo que es. Na asato, vidyate bhavo. Se los paso para que lo vean, pero en eso engloba muchísimo eh, toda la enseñanza de la Gita, en ese versículo. ¿Va? ¿Por ahí alguien más que tenga otra duda? Les voy a pasar la información. Es una muerte, la batalla de la vida contra el deseo. Sí, es una muerte del ego, ¿verdad? La muerte al final es del ego y la batalla de la vida es eterna. Sí, esa batalla ya por el hecho de, por así decirlo, tener un cuerpo, nosotros vamos a estar siempre sujetos a la acción y al qué hacer, ¿no? Entonces dice que el deseo es lo que nubla la inteligencia, ¿no? Ellos llaman la inteligencia, este tipo de inteligencia se le llama buddhi. Buddhi es como esa luz en nuestra mente, ¿no? La guía, lo que nos hace inteligentes, ¿no? Nos distingue de los animalitos, por así decirlo. Y esa Buddhi Yoga se le llama, cuando es el Buddhi Yoga se le llama el Buddhi de la voluntad inteligente. Y esa voluntad inteligente es más que nada pues ya la voluntad divina, como la voluntad pura, pero sigue habiendo voluntad, ¿sí? Entonces, también dicen, les di libre albedrío, y lo primero que dicen, si Dios quiere. Y ahí es cuando entra todo ese poder metafísico, toda esa fuerza que podemos realizar con nuestras mentes, ¿no? Como eh, hasta cierto punto, toda esta enseñanza de la Advaita, de la Gita, de la Vedanta, de la metafísica, rompen mucho con ese dogma estoico, ¿no? Que dice que no puedes modificar lo que no está bajo tu control. Y hay más cosas que podemos controlar que de las que mucha gente cree que puede, ¿no? Entonces, siempre se debe de tener esa humildad, ¿no? De no dejar que las fuerzas que se pueden obtener de todo el conocimiento nos desborden con el deseo, ¿vale? ¿Algo más por ahí que
quieran detener como dicta. ¿Por qué? ¿Por qué la Gita se canta? Sí, de hecho, Bhagavad Gita, la traducción de sánscrito, Bhagavad Gita, es el canto del Señor. Por eso hay un poco de confusión incluso con mis traducciones al respecto, porque es el canto, el Bhagavad Gita, ¿no? El canto, pero por lo general se dice la Gita, porque es la enseñanza de la Gita. Entonces nosotros en español andamos bailando diciendo el Gita o la Gita, ¿no? Pero sí es precisamente es un canto, es el canto del Señor. Entonces les voy a pasar también ahí en el grupo, y si no, si tienen idea, ahorita les pasamos el link de un grupo que va a ser específicamente de la Gita y de todo lo de la Advaita Vedanta y la Vedanta en general. Vamos a subir mantras, cantos, y toda la Gita, porque hay una muy bonita versión cantada de la Gita. Por ahí por el grupo se los mando, escúchenla, cántenla, y yo les voy recomendando qué versículos pueden repetir como mantra, ¿no? Este del Nasato es muy bueno, y también se puede cantar o repetir como un verso, que es el Nasato Vidyate Bhavo, Na Bhavo Vidyate Satah, Nasato Vidyate Bhavo, Na Bhavo Vidyate Satah, Na Sato Vidyate Bhavo, Na Bhavo Vidyate Satah. Entonces tú, o puedes hacerle una canción, sí, hay muchas formas de entonarlo, ¿no? Ese dice precisamente eso, lo que no es real, es el 16. Lo que no es, nunca será. Lo que es, nunca cesará de ser. Ese es o lo que pasa, no es real. Lo que nunca pasa, siempre es real. Uh-huh. Esa información la habíamos pasado en los grupos de Meta y la voy a repetir y se las mando también al grupo que abrimos de la Gita. No sé si lo tengan ya, ese grupo, si estén en ese grupo. A ver, vamos a mandarlo al de la Gita. Sí, todos están por ahí en el grupo de la Gita que abrimos, porque ahí voy a No, mandar. no, Poncho, yo creo que el grupo apenas se mandó el día de hoy, no creo que todo el mundo se haya registrado todavía. Sí, lo estuvimos subiendo en la plataforma, creo que en todas. Sí, por si gustan. Si no, yo ahorita veo la manera de pasárselos, ¿va? Estoy buscando el Nasato. Sí. Miren, ahí va ahorita al grupo y al Meta 5. Como un poquito de reafirmación. Y déjenme ver si se los puedo poner aquí. Porque ahí viene palabra por palabra de ese verso. Ah. No, ¿saben qué? Lo que pasa es que estoy aquí en la computadora de este compañero. Pero aquí lo tengo. Dice, na significa no. Asatas es en lo no real, ¿va? Porque sat es lo real. Y luego dice vidyate, que se encuentra. Bhawas, lo que existe. Entonces, al combinar estas palabritas, na asato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Aquí vienen otras traducciones, dice, lo irreal no tiene existencia y lo real no cesa de ser. Se encuentra que lo que no existe no llega a ser. Se encuentra que lo que no existe es real. Lo irreal nunca será, lo real nunca cesará de ser. Y así,
Y también les voy a pasar mm, al que lo he subido es al Meta 5, Metafísica 5. Mm, sí, ya se mandó 2 veces, perdón. Nada más que ahorita no tengo acceso a mi WhatsApp aquí, ni la imagen. Para los que iniciamos el día de hoy, es muy importante que nos mandes. Ujú. Sí, claro. Sí, miren, a través del Meta 5, todos pueden entrar a ese. Y de los grupos que tenga Irán, yo les voy a estar. Todo lo que se comparte en en 5 también se está compartiendo en Meta 6. No sé si haya alguna persona que es de otro grupo de metafísica aquí dentro. Irán es el que tiene más, creo que acceso a otros metas. Yo por lo pronto lo mandé ahorita a Meta 5 para que lo vean y ahí mismo les voy a mandar pues las presentaciones que vimos aquí, como ven. Ahí ya subimos el link para, lo voy a volver a enviar a Meta 5 para el grupito de la guita, para que se unan a ese grupito y ahí les voy a mandar cosas interesantes y lo que viene siendo el versículo, así como les estoy tratando de explicar, nada más que no va a ser necesario que esté yo porque ahí va a venir el episodio, perdón, el versículo y su traducción y las palabritas, lo que significan o una explicación completa. Yo les voy a mandar la explicación completa hoy mismo de este mantra, que por aquí la tenía de hecho. Déjenme checar esto. Porque de este versículo tenía yo una pequeña presentación también. Estoy preparando porque me parece muy, muy trascendental. Era Bhagavad Gita. ¿Qué va a ser este? No. Metafísica avanzada 2. Sí, no se preocupen, voy a ahorita checarlo con Iram y de ahí mismo les van a llegar a los meta que se pueda, tanto lo que viene siendo la información de esta clase, la que se grabó, creo que una no se pudo grabar porque no había buena señal, y los PDFs de lo que se leyó en estas, que van en estas cinco sesiones, ¿sale? Con gusto, y también pues ahí por medio del chat pueden preguntar. Yo soy Alfonso Iram y estoy ahí al pendiente, ¿vale? A veces estoy en chamba y es algo difícil, pero estamos siempre volteándolo a ver el celular, ¿va? Pues bueno, vamos ahorita a parar la grabación.